Hola, mi nombre es Nicole Valentina Martínez Vargas. Voy a realizar la explicación del ejercicio número 1 y el ejercicio número 2 de la tarea número 1 de cinemática. Voy a iniciar explicando el ejercicio número 1. Yo escogí la letra número A, la letra A, para el desarrollo de los ejercicios de la guía. Entonces iniciamos con el punto número 1, en donde nos indica que debemos ingresar al siguiente link, donde nos va a abrir esta aplicación donde vamos a poder desarrollar este ejercicio. Entonces aquí nos indica que debemos insertar el valor de la velocidad inicial según el número de la letra que habíamos escogido, en este caso el mío es número 2. Entonces acá le damos que la velocidad inicial es de 2. Seguimos en el paso número 3, ya cambia y dice que debemos ya agregar la aceleración de metros por segundo, que sería 2 metros por segundo. Entonces acá sería la aceleración de 2 metros por segundo. Acá en el paso número 4 nos indica que debemos llenar estos datos de estas tablas de acá. Tenemos que llenar y hallar el valor de la velocidad según el tiempo indicado en cada uno de los que nos indica acá. Como el paso número 2 nos decía que solamente debemos tener en cuenta la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es de 2 metros. Le damos iniciar y podemos ver que la velocidad, aunque vaya pasando el tiempo, la velocidad siempre va a estar en 2, siempre va a ser la misma porque es una velocidad constante, entonces siempre se va a permanecer. Entonces acá la tabla que vamos a llenar pues sería 2 en cada uno de los tiempos que nos piden acá en la tabla, porque siempre va a ser igual. En el paso número 3 ya debemos cambiar que la velocidad inicial es 2 y la aceleración también debe estar en 2. Aquí debemos de hacer lo mismo, llenar los datos en cada uno de los tiempos, entonces aquí le damos iniciar y dice que en el tiempo número 1 la velocidad está en 4, entonces aquí ingresamos 4. Dice que en el tiempo 2 la velocidad aumentó a 6, entonces aquí colocamos 6. En el 3 aumentó a 8, entonces aquí iría 8. Seguimos. En el 4 la velocidad inició, aumentó a 10, entonces va aumentando, la velocidad va de 2 en 2. Y así sucesivamente, entonces iría aumentando de 2 en 2. En el paso número 6 dice que debemos calcular la pendiente de las gráficas de la velocidad versus tiempo e indique cuál es el significado físico de esta. Entonces tomamos uno de los puntos de cada una de las tablas. Aquí en esta tabla cogemos los puntos 1 con 2 y 2 con 2, en donde x1 es igual a 1, x2 es igual a 2, y1 es igual a 2 y y2 es igual a 2. Esta es la fórmula y entonces aquí ya empezamos a reemplazar los valores. 2 metros por segundo menos 2 metros por segundo sobre 2 segundos menos 1 segundo, y esto nos arroja un valor de 0 metros por segundo al cuadrado y nos representa la aceleración del paso número 2, que es la velocidad aquí. Perdón, nos arroja un valor de 0 metros por segundo, la cual es el valor de la aceleración del paso número 2. En el paso número 3 es lo mismo, la misma fórmula aplica. En esta ocasión escogimos el número 1 con 4 y 2 con 6. Entonces aquí lo mismo, empezamos a reemplazar los valores y esto nos da un resultado de 2 metros por segundo al cuadrado, que también nos representa la aceleración en el paso número 3. Entonces aquí podemos ver que la aceleración es de 2.
Explica la diferencia de las gráficas obtenidas en el paso 2 y en el paso 3 e indica el tipo de movimiento que describe el módulo. Entonces, en la pendiente 1 es 0 porque no hay una aceleración y el movimiento es uniforme. Entonces, siempre va a ser 0. En la pendiente número 2, el valor es igual a 2 porque la aceleración pues es 2, entonces siempre tiene que dar también 2. ¿Cuáles son las ecuaciones de movimiento que describen los resultados obtenidos de cada una de las gráficas? Entonces, movimiento rectilíneo uniforme, la ecuación es posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, son estas gráficas que podemos visualizar acá. Jerónimo, bájale un poquito. Bájale un poquito. Iniciamos con el ejercicio número 2. Entonces, acá debemos ingresar a este link donde nos va a abrir un simulador que es este que podemos visualizar acá. Acá nos indica que debemos de llenar unos datos donde nos indica que dice escoja la gravedad como 9.81 metros por segundo, eligiendo el ángulo según se le indica el valor de mi letra, la cual es mi ángulo corresponde a 60 y el tiempo es igual a 10. Entonces, la gravedad sería 9.81, el ángulo sería pues 60 y la masa de 4 kilogramos y el diámetro es 0.3. Entonces nos dirigimos aquí al simulador y empezamos a formular los datos. Entonces sería que la masa sería de 4 kilogramos y el diámetro es 0.30 metros y la gravedad 9.81 metros. Acá, como mi ángulo de inclinación es de 60 grados, entonces aquí el cañón está inclinado a 60 grados con una velocidad inicial de 10 metros por segundo. Entonces aquí podemos visualizar esta gráfica. Entonces nos vamos ahora al paso 5. Debemos observar el comportamiento de su gráfica tomando la herramienta indicada. Entonces con esta herramienta de acá podemos visualizar y estudiar cada uno de los tiempos. Digamos, en este tiempo de 5 segundos tiene una distancia de 2.5 metros y una altura de 3.1. En cada uno de los puntos verdes nos da mostrando un comportamiento diferente en la gráfica. Seguimos acá con el paso 6. Calcular el valor teórico de altura máxima, alcance máximo y tiempo de vuelo. Entonces aquí ya nos dan unas fórmulas. Entonces aquí para hallar el alcance máximo es valor inicial al cuadrado por seno de 2 por el ángulo sobre la gravedad. Entonces aquí ya empezamos a reemplazar los valores. Como mi velocidad inicial es 10, entonces sería 10 al cuadrado de seno. Entonces acá sería 2 veces por el ángulo, como mi ángulo es de 60, entonces 60 por 2 nos da un valor de 120 sobre la gravedad, que es 9.81, y eso nos arroja un valor en la calculadora de 8.83 metros. Entonces podemos mirar acá en el simulador que el alcance máximo, o sea, acá en este punto, el alcance máximo es de 8.83. Entonces aquí nos arroja ese mismo valor. Ahora, la altura máxima es velocidad inicial al cuadrado de seno al cuadrado del ángulo sobre 2 por la gravedad. Entonces aquí ya empezamos a reemplazar los valores. Entonces sería 10 al cuadrado de seno de 60 al cuadrado, 2 por la gravedad que es 9.81 y eso nos arroja un valor de 3.82. Entonces aquí en el simulador podemos observar que la altura máxima, o sea, en este punto verde está la altura máxima que
obtuvo el cañón y es un valor de 3,82 metros. Podemos ver que es el mismo resultado que hallamos acá. Ahora, para hallar el tiempo de vuelo es 2 por la velocidad inicial por el seno del ángulo sobre la gravedad. Aquí ya empezamos a reemplazar los valores y esto nos da un valor de 1,77. Y aquí podemos visualizar que el tiempo es de 1,77 segundos. Entonces es el mismo valor. En la parte de abajo tenemos unos valores experimentales que yo los saqué con el simulador. Son valores experimentales, que sería 8,84, la altura máxima de 3,83 y la velocidad de vuelo, el tiempo de vuelo sería 1,78. Seguimos con el paso número 7 que dice calcular el porcentaje de error por cada medida, tomando como valor teórico el dado por las ecuaciones y el valor experimental el dado por el simulador, que son los datos que yo anteriormente comenté, que ese serían los datos teóricos que están en negrilla y el rojo serían los datos experimentales obtenidos por el simulador. Entonces la fórmula de acá sería valor teórico menos el valor experimental sobre el valor teórico multiplicado por 100. Ese sería y aplica para cada uno de estas ecuaciones de arriba. Entonces iniciamos con el alcance máximo. Entonces sería el valor teórico del alcance máximo sería 8,83 menos el valor experimental que sería 8,84 sobre el valor teórico que sería 8,83. Eso nos arroja un valor en la calculadora de 0,0011 y este valor lo multiplicamos por 100, eso, menos un 0, y nos da un valor de 0,11%. Para hallar con altura máxima es lo mismo, tomamos el valor teórico que sería 3,82 menos el valor experimental que sería 3,83 sobre el valor teórico 3,82. Eso nos arroja un valor de 0,026 y al multiplicarlo por 100 nos da 0,26%. Y así sucesivamente realizamos lo mismo con el tiempo de vuelo y esto nos da un valor de 0,56. Para el paso 8 debemos hallar y elaborar una gráfica de la posición en X y en Y en función del tiempo y deducir las ecuaciones. Entonces, para realizar esta gráfica que podemos ver acá, primero tuvimos que sacar estos valores donde los pudimos sacar del mismo simulador. Entonces, acá debemos de llenar el tiempo, eh, la distancia máxima y la altura máxima. Entonces acá iniciamos con un tiempo de 0,5 segundos. Entonces nos vamos al simulador y buscamos ese tiempo de 0,5 segundos y aquí está. Que el tiempo de 0,5 segundos tiene una distancia de 2,5 metros. Aquí tenemos que la distancia es de 2,5 y la altura es de 3 metros, 3,1 metros. Entonces aquí obtenemos el resultado. Seguimos con el siguiente que es 0,8 segundos. Entonces nos vamos al puntico verde donde nos indique el 0,8 segundos, en este caso acá, con una distancia de 4 metros y una altura de 3,79. Entonces aquí vamos alimentando la tabla. Vamos con el siguiente punto que es 0,88, que es este que está acá enseguida, con una distancia de 4,41 y 3,82. Entonces, escogimos varios puntos de acá de esta gráfica y alimentamos esta tabla. Y cuando ya tenemos ya los resultados obtenidos, lo que hicimos fue insertar una gráfica con estos datos de acá. Y ahí podemos obtener la gráfica. Las ecuaciones serían movimiento rectilíneo uniforme, ya anteriormente ya lo habíamos indicado, que la ecuación sería posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo, y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es
posición inicial más la velocidad inicial más un medio por la aceleración en tiempo al cuadrado. Y aquí ya podemos ver el resto de la ecuación. Y pues así ya terminamos con la explicación del ejercicio número 1 y el ejercicio número 2.